Simplemente un pequeño apunte introductorio. Ayer David comentaba que mi último libro era el de Vivir la vejez. El tiempo pasa rápido. Vivir la vejez, que es un libro juntamente escrito con Stuart Park, lo presentamos en diciembre del año pasado. Y hace hoy justamente 3 semanas presenté otro libro que se titula Guarda tu viña, perseverar y fructificar en el ministerio cristiano. Menciono el libro porque una gran parte del libro tiene que ver con el tema del agotamiento emocional, lo que popularmente se llama como el síndrome del quemado o el síndrome del burnout, el agotamiento. Y en el libro doy toda una serie de pautas de cómo prevenir las situaciones de agotamiento emocional, y especialmente va dirigido a líderes cristianos, pero es adecuado para todo tipo de persona, sea creyente o no sea creyente, teniendo en cuenta que en el último capítulo menciono especialmente la idea de que nuestra fuente última de renovación y de restauración, el agua, la savia que nos renueva, viene de Dios. Guarda tu viña es un libro deliberadamente breve. La gente cansada no tiene ni ganas ni tiempo de leer. Es un libro que fácilmente se lee como mucho en 2-3 días. No todas las horas del día, quiero decir, pero se lee con rapidez. El libro está editado por nosotros, por Pensamiento Cristiano, nuestra editorial, que muchos conocéis por nuestra web. Si tenéis interés en recibir información sobre el libro y también la manera de conseguirlo, si lo conseguís a través de Pensamiento Cristiano, los gastos de envío son gratuitos. Voy a dejar una hoja de papel aquí delante, en la que simplemente me ponéis vuestro nombre y el correo electrónico en mayúscula para que os mandemos la información del libro. No os compromete a comprarlo. Estamos preparando un tráiler cortito de un par de minutos del libro y en su momento os lo enviaríamos, y si luego queréis comprarlo, lo compráis. Dejaré el papel aquí encima. Muy bien. Pues sí, efectivamente, como se ha dicho en la introducción, la ansiedad es probablemente el problema emocional más frecuente que existe hoy en día. Se dice que aproximadamente un 10% de la población sufre trastornos de ansiedad. Sufrir trastornos de ansiedad ya son palabras mayores, porque una cosa es, como iremos viendo, ser ansioso, tener un carácter ansioso o una propensión a la ansiedad, pero otra cosa es tener un trastorno de ansiedad que, como dice la palabra, pues nos trastorna la vida. Hemos de empezar entendiendo qué es la ansiedad. Necesitamos desbrozar un poquito. Esta es la primera pregunta que vamos a intentar responder. Fijaos que la palabra ansiedad viene del latín Angst. De hecho, la palabra ansiedad en alemán es Angst. Cuando yo digo Angst, ansiedad en alemán, ¿qué me pasa? Me ahogo. Pues es muy, muy interesante. Y en inglés, anxiety. En latín, angustus. Esta idea de algo que me aprieta. La ansiedad es una estrechez, algo que me oprime, algo que me aprieta. Y esta es la razón por la que uno de los síntomas más típicos, síntomas clínicos de ansiedad, es la sensación de falta de aire. Muy bien, veo que lo conocéis.
la sensación de falta de aire, el ahogo. Y efectivamente es el síntoma más puro, más natural, más virgen de la ansiedad. No puedo, me falta el aire, la situación me sobrepasa. No podemos olvidar que el cuerpo siempre expresa con su lenguaje, el lenguaje corporal, con los síntomas del cuerpo, realidades más interiores, más profundas, realidades de la mente. Por ejemplo, en determinadas ocasiones experimentamos náuseas, ganas de vomitar ante determinada situación. Estas náuseas lo que están expresando es rechazo. Rechazamos profundamente aquella situación. Es otro ejemplo para que veáis que el lenguaje muchas veces expresa lo que la mente no es capaz de expresar. Y esta sensación de falta de aire, de ahogo, de impotencia, es uno de los síntomas fundamentales de la ansiedad. Por tanto, ansiedad es toda aquella vivencia, situación, percepción en la que nos sentimos apretados, oprimidos, estrechados, con esta idea de algo angosto, una angustia. La palabra ansiedad y angustia son totalmente sinónimas, significan lo mismo. ¿Cómo se traduce la ansiedad en la práctica? Vamos a ver un poquito los síntomas clínicos de lo que sería la ansiedad. Aquí vamos a distinguir, vamos a comparar la ansiedad a un árbol. Y esta ilustración es muy importante, porque si la entendemos bien, entenderemos el fenómeno de la ansiedad. De todo lo que os vaya a estar diciendo esta mañana, la ilustración, la metáfora del árbol es probablemente la más importante. Podemos comparar la ansiedad a un árbol. Un árbol tiene tres partes: la copa, el tronco y las raíces. En la copa encontramos lo que serían los síntomas de la ansiedad, los síntomas clínicos, especialmente cuando hay trastorno de ansiedad. Y ahí encontraríamos pues el ahogo, la falta de aire, las contracturas musculares, las molestias de estómago, taquicardias, trastornos del ritmo cardíaco, un montón de somatizaciones, retrasos de la menstruación, disfunciones sexuales, pérdida de apetito. Hay toda una serie de síntomas físicos de ansiedad. Y también hay síntomas emocionales. La preocupación excesiva. La persona que se preocupa excesivamente por todo. La anticipación temerosa de los acontecimientos. Esto es lo que llamamos, esta palabra no existe en el diccionario, pero es muy gráfica, el terribilizar. Terribilizar. Imaginar siempre lo terrible. Una sensación permanente de que algo malo va a pasar. Un ser querido se retrasa un cuarto de hora y ya debe estar bajo las ruedas de un coche o chocado con un camión. Tenemos un dolor de garganta fuerte y puede ser el principio de una difteria o de una leucemia, siempre imaginando lo peor. De hecho, la hipocondría es una manera que tiene la ansiedad de encauzarse. La hipocondría es la ansiedad manifestada en la preocupación por la salud. Preocupación, temor, esta sería la definición psicológica, emocional de la ansiedad.
Bien, todos estos síntomas se manifiestan sobre todo en la copa, que es la parte más visible del árbol. Aquí podríamos hablar también de lo que se llaman las crisis de pánico. Crisis de pánico es la peor expresión de la ansiedad, el pico máximo, es cuando la ansiedad hace un pico muy fuerte y la persona lo pasa muy mal. Son crisis breves, crisis que aparecen de manera repentina, sin esperarlo, que suelen durar minutos, no suelen durar mucho, pero que le dan a la persona una sensación inminente de muerte, como si fuera a morirse, y una necesidad como de escapar, de huir y buscar un lugar seguro. Estas crisis de pánico son la expresión de que estamos ante un trastorno de ansiedad. Y como veremos después, cuando hay todos estos síntomas físicos, con crisis de pánico, etc., es conveniente acompañar el tratamiento de una pequeña ayuda farmacológica que después veremos. Hasta aquí la copa que tiene que ver con los síntomas de un trastorno de ansiedad. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacerlo lo máximo interactivo posible. Exactamente. Exactamente. Vamos a ir para abajo. Esto tiene que ver con las raíces. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a la copa? Los síntomas clínicos de la ansiedad. Las crisis de pánico, los síntomas clínicos. ¿Alguna pregunta? Vale, pues pasamos al tronco. En el tronco encontramos el desarrollo biográfico de la persona, nuestra vida, nuestra biografía. El tronco es nuestra vida, Es decir, el conjunto de vivencias acumuladas a lo largo de la vida. Vivencias que pueden ser agradables, bonitas, positivas, pero también vivencias que pueden ser traumáticas. Vivencias traumáticas. Las vivencias traumáticas, y especialmente en la infancia, normalmente quedan ahí dentro acumuladas. Ahora veremos por qué mecanismo. Y es como una energía de un volcán, como una lava que queda aquí dentro y que posteriormente, en la edad adulta, va a salir la copa del árbol en forma de síntomas y trastornos de ansiedad. Esto es especialmente así cuando en la niñez y en la adolescencia, que son las épocas de mayor vulnerabilidad, cuando somos más vulnerables emocionalmente, lógicamente cuando tenemos menos recursos, cuando en la infancia y en la adolescencia ha habido situaciones de agresividad a nuestro alrededor. Situaciones de agresividad, especialmente, como es lo más frecuente, pues en el entorno familiar inmediato. Cuando hay un ambiente de agresividad o que el niño vive como agresividad, esto genera en el interior del niño agresividad. Pero esta agresividad el niño no la puede expresar. Y al no poderla expresar se traduce en forma de angustia, de ansiedad que queda aquí dentro acumulada. Y más adelante esta ansiedad se manifiesta. Por esto no es infrecuente que en las personas que tienen trastornos de ansiedad encontremos en el árbol vivencias, la biografía de la persona, vivencias de este tipo, vivencias de un ambiente familiar, traumático, etc. Quizás uno de los casos, por desgracia, relativamente frecuentes, es cuando hay en el matrimonio, los padres, la familia de origen, pues violencia de género o incluso solamente el solo hecho de, solamente entre comillas,
porque ya es suficientemente importante, alcoholismo por parte, lo más frecuente es que sea de parte del padre, este tipo de ambiente es muy generador de ansiedad en los niños y adolescentes. Por tanto, el tronco es muy importante porque ahí tenemos heridas, las heridas que han ido generando ansiedad. Y llegamos a las raíces. Las raíces. La ansiedad tiene un componente temperamental. El temperamento. Aunque hayamos vivido una biografía sana, sin traumatismos, un tronco saludable, hay personas que tienen mayor propensión a preocuparse por todo, a anticipar, a maximizar los peligros, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos un carácter ansioso. El carácter ansioso, que no es lo mismo que un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad estaba en la copa, lo recordáis, con todos los síntomas. El carácter ansioso es una forma de ser que tiene que ver con nuestro temperamento. Y el temperamento tiene una fuerte carga genética. La personalidad tiene varias partes y el temperamento es la parte más genéticamente condicionada, influida por la genética. De tal manera que si vuestro padre o madre son ansiosos, vosotros tenéis más posibilidades de heredar el carácter ansioso. El carácter ansioso. Y si padre y madre los dos son ansiosos, por las leyes de Mendel, los guisantes van a salir todos ansiosos. O sea que hay muchísimas posibilidades de que tengáis un temperamento ansioso. El temperamento ansioso es la predisposición natural, la inclinación a reaccionar con demasiada preocupación, con esta anticipación temerosa, hipersensibilidad, etc. Otro rasgo del carácter ansioso es que son personas que están constantemente con la mente muy activa. Están, por ejemplo, en el caso de los creyentes, un carácter ansioso se pone a orar de toda buena voluntad, intentando estar con el Señor, y muy rápidamente se encuentra haciendo la lista de la compra de las cosas que tiene que hacer aquella mañana. La mente viajera, la mente que no se puede concentrar. Esto es propio del carácter ansioso. Bien, hemos visto, por tanto, los diferentes niveles de la ansiedad. La copa, con los síntomas clínicos, incluidas las crisis de pánico, la influencia de nuestra biografía y el condicionante genético, las raíces. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí. Ha dicho que en la biografía, en la vida, se quedan estas cosas traumáticas almacenadas. Vamos a esperar que traigan el micrófono para que quede grabado. Gracias. Ha dicho que en la biografía, en la vida, se quedan las cosas traumáticas, o bueno, felices también, pero las traumáticas se quedan almacenadas por una serie de mecanismos. ¿Podría explicar qué mecanismos hacen que estas cosas se queden ahí, archivadas? Sí. Cuando un niño vive en un ambiente de hostilidad, de agresividad, el niño no puede manifestar esto. El niño no puede reñir a sus padres, no puede expresar adecuadamente esta angustia que él está viviendo por aquella situación. Como no puede sacarla hacia afuera, ¿qué hace? La traga. La traga. En vez de manifestarla hacia afuera, como hacemos los adultos, cuando tenemos una situación, lo saludable es compartirla. Después lo veremos esto, ¿verdad? Una carga compartida pesa la mitad. Una carga a solas pesa el doble. Repito esto, una carga compartida pesa la mitad. Una carga compartida pesa el doble. Pues bien, los niños normalmente no tienen
en los mecanismos propios del adulto para expresar esta ansiedad que hay dentro y entonces la tragan. Esto es lo que se llama la introyección de la ansiedad. Y es por este mecanismo que queda grabado ahí dentro, queda esta lava del volcán acumulada. Y también hay un elemento indudablemente de contagio emocional, de aprendizaje. Si el niño ve que la mamá reacciona desmesuradamente ante determinado acontecimiento, tenemos mucha tendencia a copiar estos idiomas, estos patrones de reacción de ansiedad. Entonces ahí actúa no solamente por una vía genética, sino también por una vía de aprendizaje o de contagio emocional. Sí, allí hay una pregunta. Esperad que os traigan el micrófono. Aquí otra, vale. Sí. Ha dicho que el tema de la carga compartida o a solas, digamos, pesa al doble, ¿no? Entonces, cuando hay sensación de abandono y demás, en la fase, digamos, de infancia o adolescencia, se entiende que eso pueda aumentar, digamos, los síntomas de la ansiedad, ¿no? Sí, sí. Entonces, la sensación de abandono, digamos, sería un multiplicador de... Sí, efectivamente. Y cuando, de hecho, la sensación de abandono es una manera de manifestarse la ansiedad que tiene su propio nombre. Hasta tal punto es importante que tiene un nombre, es lo que se llama ansiedad de separación. La ansiedad de separación. De hecho, cierto nivel de ansiedad de separación es normal en todos los niños. Cuando un niño empieza a ir a la guardería o a la escuela por primera vez, al principio, ¿qué pasa? Cuesta muchísimo que se quede solo, ¿verdad? En unos niños más que en otros. Esto es precisamente por esta ansiedad de separación. Ahora, si esta separación es muy intensa, muy fuerte, pues efectivamente genera problemas de ansiedad, ¿no? Y ahí, pues, por desgracia, aquellos niños que han sido prematuramente separados de sus padres por X razones, sea por muerte, sea por emigración, esto es relativamente frecuente entre los emigrantes, que la madre o el padre se marchan, especialmente si lo es la madre la que marcha, el impacto que puede tener sobre el niño es muy importante posteriormente y quedan mucho más expuestos a problemas de ansiedad, indudablemente. Hola. Ha comentado antes que durante en la fase del tronco, si se ha vivido un entorno familiar sano, las raíces por el carácter o por mera genética puede surgir esa fase de ansiedad también. Pero si es al revés, también, es decir, si en un entorno familiar que no ha sido el más sano, genéticamente puede ser propenso a no tener ansiedad. Sí, claro. Sí, no hay ninguna duda. Ahí, en este caso, actuaría por vía positiva, por una vía de protección, ¿verdad? Sí, no hay ninguna duda. La persona que tiene en este sentido unas buenas raíces, una buena genética, que no tiene tendencia a la ansiedad, pues le sirve de amortiguador de estos posibles problemas, ¿verdad? Y por desgracia, si se suman unas raíces con un temperamento, una genética ansiosa, con un desarrollo biográfico, pues entonces es cuando los niveles de ansiedad en la copa van a ser tan altos que probablemente producirán trastornos de ansiedad. ¿Alguna pregunta más antes de que sigamos? Lo que serían los síntomas pueden cambiar en niños pequeños, es decir, vemos que la copa tiene una sintomatología, pero en niños pequeños que están todavía muy sanos, entiendo que es muy complicado quizás dar ciertos síntomas. Entonces no sé si hay pequeñas diferencias para poder ver si un niño pequeño está teniendo algún tipo de trastorno de ansiedad o está empezando, para saber diferenciarlo. Sí, es una buena pregunta.
Sí, efectivamente, la manifestación de hecho en general, la patología emocional en los niños suele ser totalmente distinta a la de los adultos, totalmente. La idea de que los niños son pequeños adultos es totalmente falsa. Esta es la razón por la que finalmente ha tenido que crearse, muy tardíamente, por cierto, una especialidad que es la psiquiatría infantojuvenil, porque es un mundo, es su propio mundo. Y efectivamente los síntomas en los niños pueden manifestarse de manera totalmente distinta. Esto es especialmente cierto en el caso de la depresión. La depresión en el niño se manifiesta con 3 síntomas fundamentales que nunca diríamos que son síntomas de depresión. Dolor de barriga, los dolores de barriga, los niños que empiezan a tener dolores de barriga sin ninguna causa, ninguna causa orgánica, quiero decir, ninguna causa física, les van mirando y no encuentran y siguen con dolores de barriga. Dolores de cabeza, es otro síntoma propio de la depresión de un niño, y alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño también son propias. Si esto va acompañado de una disminución del rendimiento escolar, bajan las notas, etcétera, pues estamos posiblemente ante la necesidad de explorar qué es lo que hay, qué está pasando, que este niño puede estar en una situación de sufrimiento, ¿verdad? Y los síntomas de ansiedad del niño pues son bastante parecidos a estos, sobre todo alteraciones del sueño. No debemos confundir esto con la etapa de terrores nocturnos o de pesadillas, que es fisiológica, es natural y que suele darse en ciertas edades en todos los niños y no tiene ningún significado patológico, pero que un niño que antes dormía bien, en un momento dado empieza a tener problemas de insomnio. Sobre todo, insisto, si esto va acompañado de cambios en el rendimiento escolar. El rendimiento escolar es un termómetro muy fiable para valorar los problemas de los niños. En este caso, pues hemos de estar al tanto que no haya un problema en esta línea. Pero cuidado también con la sobreprotección, no os obsesionéis, no estéis analizando permanentemente, porque a veces puede ser también excesivo. Teniendo en cuenta la importancia de las raíces, ¿hasta qué punto estaríamos bajo un determinismo genético irreversible o no? Este es uno de mis temas favoritos. De hecho, vamos a estar hablando de esto en la segunda parte de la exposición, pero me adelanto porque es una muy buena pregunta. El gran problema del psicoanálisis fue precisamente este. El psicoanálisis de Freud fue útil para conocer la naturaleza humana, los mecanismos de defensa del ser humano. Freud hizo una contribución significativa a la hora de conocer el alma humana, desde una perspectiva, por supuesto, atea, pero sin embargo su descripción de los mecanismos de defensa, pues nosotros podemos asumirla perfectamente. Pero el gran drama, el gran problema, yo diría, el gran problema del psicoanálisis es que era profundamente determinista. Tú has nacido así y no puedes hacer nada por cambiar. Tus cartas están marcadas y toda la vida vas a seguir siendo así. Ahí es donde, desde el punto de vista cristiano, la perspectiva cristiana es profundamente diferente, totalmente distinta. Nosotros, por supuesto, los creyentes, estamos convencidos de que el pasado influye. El pasado, de alguna manera, pues explica muchas de nuestras conductas, pero de ninguna manera anula nuestra capacidad para afrontar estas situaciones, ¿verdad? Y ahí es donde después veremos, a la hora de hablar de la terapia, de qué hacer, cómo el Evangelio es poder de Dios para salvación
Salvación, muy interesante. La palabra salvación en el original, en latín y en griego también, es salud. Para salud, es la misma palabra. De hecho, la palabra salud en latín, salus salutis, significa igual salud y salvación. El poder de Dios el Evangelio es poder de Dios para salud en todos los sentidos. Salud espiritual, la salvación, la reconciliación con Dios. Salud humana, fuente de paz, de shalom, después lo veremos. Y ahí es donde el poder transformador del Evangelio es extraordinario. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio es fundamentalmente un asunto de cambio. Y ahí pues recordamos versículos, por ejemplo, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. El valor de la oración, de la comunión con Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que llamamos terapia existencial, terapia espiritual, que llega al sótano del problema de la ansiedad. Me he adelantado a lo que pensaba decir en la segunda parte, pero está bien así, porque así vamos profundizando poquito a poco. ¿Alguna pregunta más en cuanto a esta parte clínica, más clínica? La parte médica. ¿No? Vale, pues vamos a dar un punto más y después voy a dejar que nos dividamos por grupos pequeños para compartir. ¿Cuándo aparecen situaciones de ansiedad? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden provocar una reactivación de la ansiedad, ya sea desde el tronco o desde las raíces, para llegar a provocar estos frutos de la copa, estos síntomas de ansiedad? Siempre que haya una de estas tres situaciones, estamos en riesgo de que aparezca la ansiedad. Las tres situaciones las empiezo por la palabra "y", a fin de que os sea más fácil de recordar. Siempre que haya una situación de inseguridad, las situaciones de inseguridad. Cuando una persona está atravesando por un momento en el que no se siente seguro, pues esto realmente genera vulnerabilidad ante la ansiedad. Y fijaos que esto tiene que ver con la segunda I, que es situaciones de inicios. Todos los inicios son propensos a un incremento de la ansiedad por la vía que estamos diciendo. Cuando empezamos algo, nos hace sentir más inseguros. Hay una etapa hasta que no vamos cogiendo seguridad. Esto lo experimentamos todos en muchísimas situaciones en la vida, ¿verdad? Cuando uno empieza a conducir por primera vez, cuando uno empieza a hablar un idioma extranjero por primera vez, cuando empieza una relación de amor, cuando es padre por primera vez, cuando hay un cambio de trabajo. Cualquier inicio incrementa siempre nuestra ansiedad. Esto es lo que se llama ansiedad de inicio, o también de abordaje o de embarque. Muy curioso, porque la palabra, este tipo de ansiedad en inglés es boarding. Boarding, sabéis que es la misma palabra que se usa para embarcar en un avión. El boarding gate, la puerta de embarque, bueno, pues es exactamente la misma palabra, ansiedad de embarque. Cuando empezamos cualquier situación en la vida, podemos experimentar un incremento de la ansiedad. Este incremento de la ansiedad suele ser
temporal, pasajero, es natural, es fisiológico, no es patológico y va disminuyendo poquito a poco a medida que nos vamos familiarizando con la situación. Por tanto, la primera I, situaciones de inseguridad. La segunda I, situaciones de inicio. Y en tercer lugar, cualquier situación que nos cree una incertidumbre. Incertidumbre. No sé si, y si. Cualquier situación que genere incertidumbre también nos puede abocar a situaciones de inseguridad. En estas situaciones es muy importante que mantengamos la guardia alta para entender que un incremento de la ansiedad es totalmente normal. ¿Qué hacer en estas situaciones? Ahí empezamos a ver algo de la terapia. En estas situaciones de inseguridad, de inicio, de impotencia, en la que sentimos que no podemos, es muy importante el hablar, el compartir, el sacarlo. La ansiedad no compartida, la ansiedad que tú te la quedas en silencio, tiene un efecto multiplicador, tiene un efecto totalmente multiplicador. La preocupación no compartida tiene muchísimas más posibilidades de transformarse en una ansiedad patológica. De ahí la gran importancia de compartir, de comunicar. Reprimir la ansiedad fácilmente va a ser un motivo de problemas. En cambio, el poder compartirla es realmente alivia muchísimo. Sabéis que la esencia de la terapia, la psicoterapia, la esencia de la psicoterapia es el compartir, el hablar. Cuando un psicólogo empieza a ejercer, está muy preocupado por saber cuál es la mejor técnica, cómo se aprende esta técnica, cuál es la mejor escuela, etc. Con el paso de los años, todos llegamos a la conclusión de los grandes expertos en psicoterapia. La mejor técnica es la persona, el psicoterapeuta, porque lo que realmente ayuda es la relación que se establece entre dos personas, una relación de confianza, una relación de sentirse escuchada, etc. Es por ello que es muy importante el escucharnos los unos a los otros. Y hemos de hacer un esfuerzo, especialmente en la vida familiar, marido, esposa, hijos, padres, hermanos, para que haya realmente ambientes de comunicación, estas dinámicas de comunicación que son sanadoras. Y ahí es donde la Iglesia tiene un efecto terapéutico insustituible. La Iglesia es la familia de familias. Y no es por casualidad que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. La palabra ley aquí es norma, la norma de Cristo. La importancia de ayudarnos y de escucharnos los unos a los otros. Bien, he estado hablando casi 50 minutos. No sé si se os ha hecho largo o corto, pero creo que es el momento para que ahora trabajéis vosotros un poquito. Nos vamos a dividir en grupos. Me alegra haberos visto compartir con mucho ánimo. Esto quiere decir que tenéis cosas que deciros. Me alegro mucho. Pues vamos a escuchar 3, 4 intervenciones que queráis compartir en público, lo que hayáis dicho en los grupos pequeños. La persona que tiene el micrófono móvil ambulante,
¿Alguien quiere empezar a compartir? Ahora nadie, todos tímidos. Venga, vamos a tener algunos botones de muestra, que esto nos ayuda. Vale, aquí delante. Hola. Bueno, pues espérate, voy a salir un poquito porque estoy un poco aquí. Hemos hablado, bueno, la perspectiva de un poco de los jóvenes, ¿no? Creo que puede ser algo interesante. Hemos estado hablando, yo creo que lo más importante que hemos destacado es de qué manera una persona que puede estar sufriendo ansiedad puede acercarse, puede buscar ayuda, ¿no? Y al final yo creo que lo que hemos concluido así es un poco el marcártelo como un objetivo prioritario en tu vida, de buscar a una persona que pueda hacerte un seguimiento, que pueda ayudarte de una forma prolongada del tiempo, que tú puedas ir dando pasos para identificar los problemas y tal, porque bueno, identificarlo, como hemos estado viendo, relativamente fácil. De hecho, también hemos comentado que vemos eso, la ansiedad por todos lados. O sea, todos conocemos gente que le duele la barriga, gente que tiene problemas de sueño, gente que se agobia con cosas que a lo mejor para ti pueden ser insignificantes, ¿no? Y que la ansiedad está en todos lados, ¿no? Y también otro tema de los que recuerdo que hemos estado hablando es cómo afecta en la niñez ya cosas que un niño no puede hacerse responsable, ¿no? Y cómo eso puede arrastrarlo a lo largo del tiempo. Y cómo también llega un momento en la edad en la que ya sí que tú puedes ser responsable de lo de cómo te sientes y de cómo actúas ante esos problemas que has arrastrado en tu tronco y en tus raíces, ¿no? Y cómo en nosotros, de la perspectiva cristiana, podemos ver eso como una oportunidad que Dios nos da de restaurarnos, no como, bueno, pues tú estás determinado a ser así por tu cuadro clínico y eso es lo que te toca vivir. Así que nada, hemos hecho un recorrido desde la niñez hasta la etapa en la que uno se puede hacer responsable y de qué manera podríamos buscar ayuda, ¿no? Porque no, en nuestra experiencia no nos vale con hablar. Personas de confianza tenemos todo a nuestro alrededor, tenemos amigos, tenemos familiares y no vale con contarle un problema, sino que hay veces que hay cosas profundas que como no sea con una ayuda un poco más profesional tal vez, es difícil y cómo dar ese paso a veces es complicado. Si no te vienen a buscar y tienes tú que salir, es complicado. Muchas gracias. El énfasis en la importancia de encontrar apoyo. La forma más sencilla de terapia es lo que se llama la terapia de apoyo. Y la terapia de apoyo precisamente es la de compartir las cargas los unos con los otros. Es muy importante, e insisto que aquí el marco de la comunión en la Iglesia es fundamental. Otra intervención, ¿alguien más que quiera compartir? Sí. Aunque no me veis, estoy aquí. Una de las cosas que hemos compartido es la importancia de la comunicación. El hablar lo que muchas veces por vergüenza, por situaciones que son complicadas de comunicar, pero es la importancia de la comunicación y también la importancia del tiempo, dar espacio a la comunicación. ¿Vale? Estupendo. Vale, pues una última intervención antes de que sigamos adelante con una parte muy importante del tema, que es la ayuda, la terapia. Pues en nuestro grupo hemos hablado de algo que me parece interesante para poner en común, que es que algunas veces esto que comentabas de las formas en las que tradicionalmente identificamos la ansiedad en nosotros o en otras personas, y que algunas veces la ansiedad busca caminos para disfrazarse, ¿no? de otra forma y a lo mejor no es tan fácil de identificar. Por ejemplo, un niño que no tiene un mal rendimiento escolar, sino todo lo contrario, que se esfuerza porque está necesitando esa atención y ese amor, a lo mejor amor o reconocimiento que no encuentra en casa, lo busca justo siendo como perfecto, alguien muy, pues eso, con un rendimiento escolar muy bueno o muy popular, y realmente eso está escondiendo ansiedad, miedo y dificultades, ¿no? Y entonces como poner un poco el foco en estar alerta
en otros tipos de comportamientos que a lo mejor se muestran como algo exitoso, pero sin embargo están escondiendo una necesidad de reconocimiento o tal. En definitiva, darnos cuenta de que puede tomar diferentes formas y que en todos los casos tenemos que estar pendientes y atentos en lo que pasa en nuestras propias vidas y en las personas que tenemos, en nuestras familias o personas que queremos, ¿no? También veíamos lo que decíamos, ¿no? La importancia de la Iglesia como un lugar de sostén mutuo donde tenemos que tomar responsabilidad como miembros, como parte de ese sostén a la hora de sostenernos a nosotras y a otras personas que puedan mostrarnos esa debilidad o esa necesidad de apoyo. Y claro, concluíamos en que la confiabilidad y la fidelidad del Señor son la sanidad realmente, ¿no? La cura es cuando encuentras esa manera de realmente poner tus cargas en Él y Él te demuestra una y otra vez que es confiable, es el auténtico bálsamo y cura para la ansiedad. Muchas gracias por estas intervenciones. Pues vamos a entrar en la parte quizás más importante para vosotros, que es qué podemos hacer, cómo ayudar. A la hora de hablar de la terapia de la ansiedad, vamos a pensar también en 3 niveles que a grosso modo, aunque no del todo, pero a grosso modo se podrían corresponder con las 3 partes del árbol, ¿verdad? La ansiedad tiene un componente biológico, químico, que se relaciona con utilizamos esta palabra en un sentido un poco metafórico, el metabolismo del cerebro. El cerebro es un órgano, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón, muy delicado, que tiene toda una serie de sustancias, lo que se llaman los neurotransmisores, que cuando hay un problema de ansiedad, ya sea como causa o ya sea como consecuencia, y no siempre sabemos qué es el huevo y qué es la gallina, sea causa o sea consecuencia, se produce un desequilibrio en estos neurotransmisores del cerebro, provocando las formas más importantes de trastornos de ansiedad, con las crisis de pánico, etc. No nos olvidemos que el cerebro es un órgano del cuerpo. No debemos confundir cerebro con mente. El cerebro puede enfermar. Digo esto porque algunos creyentes súper espirituales, con toda su buena fe, piensan que el ser humano termina aquí. El ser humano no termina aquí, el ser humano termina aquí. Y en esta parte hay una parte del cuerpo que se llama cerebro, que es cuerpo, y para que tengáis un ejemplo, ¿sabéis cuántos millones de neuronas tenemos? Y cada una de las neuronas con conexiones eléctricas entre sí muy complicadas. El cerebro tiene 250.000 millones de neuronas. Se dice pronto. 250.000 millones de neuronas, todas ellas interconectadas eléctricamente. El cerebro es electricidad, igual que el corazón. Por esto se nos hace un electrocardiograma y un electroencefalograma. El cerebro tiene electricidad. Bueno, alguna avería puede haber entre estos 250.000 millones, ¿no? No podemos pretender ser tan súper espirituales de que el cerebro no enferma. Por tanto, el cerebro puede enfermar y cuando esto es así, ocasionalmente puede ser necesario el dar un tratamiento farmacológico, alguna temporada, en principio temporadas cortas. Quizás luego podemos profundizar un poquito más en esto, porque hoy en día el tratamiento farmacológico de la ansiedad no se hace
como hace 40 o 50 años con ansiolíticos, los típicos fármacos Valium, Transilium, las benzodiazepinas, sino que hoy en día se hace con otro tipo de fármacos, los fármacos que aumentan el nivel de serotonina, lo que se llaman los inhibidores de la serotonina, porque favorece el incremento de la serotonina, favorece la disminución de la ansiedad. Y estos fármacos muy modernos se empezaron a comercializar a mediados de los años 90, o sea que estamos hablando en términos históricos de fármacos muy nuevos, hace 30 años, que están en el mercado, no producen ningún tipo de dependencia ni de adicción. Hay que darlos, eso sí, bajo un control médico, pero no hay ningún problema de adicción. Y en los casos en que hay este cerebro alterado químicamente, es un tratamiento que funciona muy bien. Esta sería la dimensión biológica, farmacológica del tratamiento, pero la ansiedad, como hemos visto, y esto correspondería más con el tronco, tiene una dimensión psicológica, emocional, biográfica, que implica sanidad, curación, sentido. Y ahí es donde la parte de apoyo mutuo, la parte psicológica de la terapia tiene un papel fundamental. Y cuando hablo de terapia, no me refiero solamente ni primariamente a la terapia profesional, sino a la terapia natural, sencilla, que, como ya se ha apuntado antes, podemos darnos los unos a los otros. La familia cristiana es un privilegio. Permitidme citaros una anécdota muy curiosa. En los años 90 se creó en Londres la primera iglesia atea del mundo. Su fundador, un tal Sanderson Jones, vio la necesidad de formar una iglesia. Le pusieron por nombre La Nave, que tiene ciertas reminiscencias. Como sabéis, la nave, el barco, simboliza en la historia de la iglesia, pues a la iglesia, el barco que está haciendo la travesía, ¿verdad? Le pusieron La Nave, de ahí que cantamos aquel himno de niños, la nave evangelista boga, boga, rumbo a Canaán, ¿verdad? Pero bueno, el día de la inauguración de esta iglesia, entre comillas iglesia, en Londres, hubo pues una buena afluencia de periodistas y le preguntaron qué significaba aquello, qué significaba una iglesia atea, por qué había hecho una iglesia y qué es lo que hacían. Dijo, pues es muy sencillo. Dice, los cristianos tienen un gran privilegio, que es el de encontrarse juntos cada domingo, estar juntos y disfrutar de la presencia los unos de los otros, adorando a su Dios. Nosotros no adoramos a ningún Dios, pero también queremos disfrutar del privilegio de estar juntos los unos con los otros, porque pensamos que esto es algo natural y necesario. Y así se creó la primera iglesia atea del mundo. No sé si ha habido más posteriormente. ¿Por qué os digo esto? Porque la iglesia es realmente un lugar de sanidad, una comunidad terapéutica. Y hay un tipo de amor que es distintivo de la iglesia, que es lo que se llama el amor fraternal. Amor fraternal, la palabra en griego es Filadelfos. De ahí viene Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, Filadelfos. No hay ninguna otra institución humana en la que haya Filadelfos. El Filadelfos, el amor fraternal, es exclusivo de la comunidad cristiana. Por esto insisto en que el compartir en la familia de la fe es tan terapéutico. Pero hay un tercer nivel, hay un sótano de la ansiedad, que es la ansiedad que podríamos llamar existencial. La ansiedad existencial. Qué tremenda aquella frase del salmista que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios. La sed de Dios está en último término en el origen de la ansiedad.
la ansiedad existencial. Vamos a detenernos por un momento aquí porque es muy interesante. No me habéis hecho la pregunta, pero es importante contestarla. ¿De dónde viene, en último término, la ansiedad? ¿Por qué apareció la ansiedad en el mundo? La ansiedad no viene primariamente por un problema de los neurotransmisores del cerebro. La ansiedad no viene por biografías, infancias difíciles y complicadas. Todo esto es real, pero la ansiedad tiene un piso mucho más profundo, un sótano, que es el aspecto existencial. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los orígenes, a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, a raíz de la gran fractura, la ruptura de la relación del hombre con Dios, cuando el ser humano, Dios le pregunta, ¿quieres estar conmigo toda la vida en una relación de amor? Dios en el Edén le propone matrimonio al ser humano y el ser humano, en vez de decir sí quiero, dice no me da la gana, no quiero, quiero ser libre. En este momento, el divorcio, la gran fractura de la relación del ser humano con Dios implica varias fracturas, consecuencia de ellas. Y una de las grandes fracturas es lo que llamamos la fractura emocional. El hombre entra en conflicto consigo mismo, la mente rota, la mente alienada, la mente en lucha consigo mismo. Ayer decíamos aquella pregunta solemne de Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Recordáis la respuesta? Me escondí porque tuve. Ahí está. La primera mención en la historia de la humanidad del miedo o de la ansiedad. La primerísima ocasión es justo en el momento en que el hombre se aleja de Dios. Ahí aparece la ansiedad. Me escondí y tuve miedo. Aparecen las emociones negativas por primera vez en el momento en que el hombre corta la relación y en consecuencia, fijaos bien en las palabras aquí, se corta una relación y se pierde una posición. Se corta una relación y se pierde una posición. La posición privilegiada del hombre, del ser humano, en comunión directa e íntima con Dios. La pérdida de esta posición queda ilustrada porque el ser humano es expulsado del Edén y tiene que vivir para siempre en una provincia extranjera, fuera de la comunión con Dios. Se cosen hojas de delantal para cubrir sus partes íntimas, sus genitales. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Aparece otra emoción negativa, miedo, vergüenza, etc. Aparece inmediatamente también la fractura social. Dios le pide cuentas a Adán y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán repite un clásico en la historia de los matrimonios, ni corto ni perezoso, coge el dedo y señala a Eva, ella es la responsable. Encima Adán tiene el cinismo de decirle a Dios, la mujer que tú me diste por compañera, encima no me la pude escoger yo, tú me la diste, la mujer que tú me diste por compañera. La fractura emocional, la fractura social. Y de ahí arranca la ansiedad. Se perdió una relación y se perdió una posición, un lugar. Estamos llegando al clímax del asunto. El remedio último a la ansiedad está en volver a la relación original y a la posición original. La relación con Dios, recuperar la posición y restaurar la relación. Es en último término que en Dios encontramos la respuesta última al problema de la ansiedad existencial. Estar con
Dios y estar en Cristo. Voy a poneros una ilustración que nos ayudará a entender estos conceptos que pueden parecer teológicos, pero que creo que son muy prácticos. En cierta ocasión pidieron a dos pintores que dibujaran, ilustraran en una pintura su idea de paz. ¿Qué es para ti la paz? Imaginad también vosotros por un momento si os pidieran que ilustrarais lo que es la paz. Uno de ellos, el primer pintor, dibujó un lago tranquilo, agua remansada con unas montañas suaves al fondo, el sol brillando, el juego de sombras del agua, etc. Un lugar idílico, bucólico, tranquilo. El otro pintor dibujó una cascada potente, rugiendo el agua, cayendo con fuerza, un árbol, un abedul, como sabéis es un árbol relativamente frágil, un abedul, y en la horquilla del abedul el nido de un pájaro que estaba allí metido en medio de la cascada, protegido por el abedul. Este era su concepto de paz. El primer concepto de paz era la ausencia de problemas. La ausencia de problemas, la ausencia de aguas turbulentas, la ausencia de nubes y circunstancias difíciles. Un concepto que no siempre es posible porque la vida está llena de problemas que son los que generan ansiedad. El segundo pintor tenía un concepto mucho más realista, mucho más bíblico de paz. La paz es encontrar la posición segura, el lugar seguro, en medio de la cascada del sufrimiento y de los problemas del mundo, estar en el lugar seguro, en el lugar adecuado. Y este lugar seguro es estar en Cristo, estar en Cristo. El Señor Jesús, poco antes de morir, dio un legado a sus discípulos y una de las cosas que les dijo es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y automáticamente dice, pero no como el mundo la da, yo os la doy. Y añade detrás, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. La cascada rugiendo, el pajarito que somos nosotros, pero en una posición segura, porque ninguno de estos pajarillos caerá al suelo sin mi consentimiento, como dice el Señor. ¿Sabéis cuál es el antídoto último contra la ansiedad? La paz. ¿Y sabéis cuál es el remedio, la paz por excelencia? Una relación con Cristo, una relación con Dios y una posición en Cristo. Es por ello que el creyente tiene la posibilidad de experimentar paz y luchar contra la ansiedad en medio de todas las turbulencias de la cascada, en medio de todas las situaciones de la vida. Bien, estas son palabras para reflexionar. Tengo entendido que hemos de acabar a las 12, ¿verdad? Vale, pues vamos a dejar poquito, 5, 7, con mucho 10 minutos, porque me gustaría que compartáis en cuanto a esto que acabo de explicar, porque creo que es uno de los aspectos esenciales del tema de hoy. Y aquí sí que os voy a hacer una pregunta. Quisiera que compartáis cómo el hecho de ser creyentes os da paz. ¿En qué sentido la fe cristiana os ha dado paz en vuestra vida? Porque la paz es el remedio último de la ansiedad. Así que vamos a compartir sobre la paz y cómo el Evangelio, el conocer al Señor Jesús, el ubicaros en la horquilla del abedul en medio de la cascada,
os ha ayudado a recuperar la paz en vuestra vida. Vamos a compartir a nivel de testimonio. A compartir, ¿eh? En grupos, sí. Bien, estamos casi al final, nos queda un cuarto de hora y vamos a aprovecharlo bien. Me alegro mucho ver que estabais compartiendo de nuevo. Seguro que ha sido de mucho enriquecimiento y espero que con lo que hemos hablado esta mañana hayamos puesto pues las semillas para que sigáis asimilando este tema y que os siga enriqueciendo. Antes de dar lugar a un último turno público de preguntas, breve, una última idea. El valor de la oración como forma de terapia de la ansiedad. Fijaos que en nuestra sociedad se ha puesto extraordinariamente de moda el yoga y otras formas de meditación oriental, especialmente las que vienen de la meditación zen, como forma de aliviar la ansiedad. Vivimos hoy en una sociedad en la que si no haces yoga parece que te estás perdiendo algo muy importante en la vida, porque el yoga te enseña a respirar, el yoga te enseña a vivir, parece que el yoga te enseña a hacerlo todo. Por supuesto que respetamos a aquellas personas que practican yoga, pero el creyente tiene una historia mejor, tiene algo mucho mejor que el yoga, porque el yoga es simplemente un ejercicio de relajación. El yoga nos enseña a respirar, como decía el columnista y escritor del País Manuel Vicent. Yo todo lo que puedo encontrar en el budismo, lo decía con todo respeto, y yo también lo digo con todo respeto. Lo que yo puedo encontrar en el budismo, decía Manuel Vicent, todo lo que puedo encontrar en el budismo lo encuentro en una tableta de Valium, en un diazepam. La fe cristiana, la oración nos ofrece muchísimo más. Nos ofrece la recuperación de esta relación perdida y la posición que también perdimos en Cristo. Y ahí es donde la oración nos permite este contacto. Nosotros, los cristianos, en la oración no buscamos desconectar, sino conectar. No buscamos vaciar la mente, sino llenarla. No buscamos fusionarnos con el cosmos, sino con un tú personal que nos escucha. Y como decíamos ayer en aquellas 3 características singulares del cristianismo, la oración es la única forma de meditación que nos restaura a una relación personal, de hecho, la relación personal original por excelencia, la relación perdida. Y es en la oración donde encontramos esta fuente de paz, shalom, que es armonía global. Armonía global. Es muy interesante que la definición de de salud que da la OMS, la definición de salud de la OMS es una idea inspirada clarísimamente en la Biblia, en el concepto de shalom. La OMS dice, por cierto, era pregunta de examen esto en medicina, si no sabías esto no pasabas. Salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto es un calco de la idea bíblica de shalom. Y este shalom es el que nos restaura esta comunión personal con Dios a través de la oración. La fe cristiana es, en último término, la que nos restaura la paz, porque nos da el Padre, un Padre,
que nos da confianza y un ancla que nos da esperanza. Y sí he empezado hablándoos de la importancia de recordar el ejemplo del árbol con las tres partes, la copa, el tronco y las raíces. Concluyo con otra ilustración que también quiero que recordéis. La fe cristiana en la lucha contra la ansiedad nos ofrece un Padre que nos da confianza y un ancla que nos da esperanza, que es el ancla de la fe en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El cristianismo no nos promete el lago tranquilo, el paisaje bucólico, aunque Dios quiere darnos verdes prados y delicados pastos, pero la fe cristiana nos promete ciertamente el lugar seguro, el nido en medio de la cascada rugiente. Bien, espero que con esto he despertado vuestro apetito y sobre todo que os haya hecho bien y os haya bendecido. Tenemos 10 minutitos y vamos a dedicarlos si tenéis preguntas, o no solo preguntas, sino también cosas que queráis compartir, alguna propia vivencia personal, algo que queráis compartir. Vamos a dedicar estos 10 últimos minutos y terminamos a las 12. Sí, allí hay uno. Antes estabas hablando de la diferencia entre la ansiedad que experimenta un niño y el que experimenta un adulto. Y me pregunto si hay una diferencia entre los síntomas que se ve en un hombre y una mujer. La verdad es que no son significativas. Las diferencias no son significativas. No hay realmente diferencias. Quizás la mujer podría tener, pero no hay estudios estadísticos al respecto, mayor tendencia a somatizar la ansiedad, expresarla con el lenguaje del cuerpo, mientras que el varón puede tener más tendencia a reprimirla, con lo cual pues va haciendo ahí un acúmulo que puede acabar en resentimiento y en agresividad. Quizás la única diferencia o la más significativa sería esta: la mujer tiene mucha mayor capacidad de expresar sus emociones que el varón. El cerebro femenino es muchísimo más rico en matices emocionales que el masculino. Esto no es ningún secreto. El hombre, el varón, sus emociones muchas veces son en blanco y negro. La mujer tiene una riqueza de colores y de matices pues que es muy grande, ¿no? Y esto pues crea diferencias. Y a la hora de la ansiedad creo que es un poco lo mismo. El hombre, el varón, tiene dificultad en expresar la ansiedad. Para nosotros los profesionales, yo siempre digo, por lo menos para mí hay una gran diferencia entre tener una visita profesional, una consulta con una mujer o con un hombre. A la mujer finalmente tienes que pararla porque el tiempo falta. Al hombre tienes que estar constantemente con el sacacorchos, sacándole, porque cuesta mucho sacarle lo que lleva dentro, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo. Pero a la hora de manifestarse propiamente la ansiedad no hay diferencias significativas. Es más a la hora de expresarla que puede haberlas. Aquí hay una pregunta, allá también. Hola. Has hablado casi todo el tiempo de como creyentes. Tenemos familiares, por ejemplo, que no son creyentes. ¿Cómo podemos ayudarles sin el recurso que tenemos como creyentes? El recurso que tenemos como creyentes para ayudar a una persona no creyente. Bueno, no, al revés. O sea, nosotros tenemos este recurso, ¿no?, de Dios. Pero si no lo tienen, ¿cómo podemos ayudarles a otras personas que no son creyentes? Vale, o sea, ¿cómo podemos ayudar como creyentes a una persona que no tiene este recurso? Es así, ¿verdad? Vale. Las necesidades humanas son universales. No hay diferencia entre creyentes y no creyentes. Lo que hemos estado hablando esta mañana, la sed de Dios, por ejemplo,
La sed de Dios, esto es una necesidad absolutamente universal, no es propia de creyentes. Todo ser humano tiene sed de Dios. Lo que pasa es que unos buscan apagar esta sed de Dios de una manera y otros buscan apagarla de otra manera, pero sigue latiendo en el fondo del corazón humano la sed de Dios. Yo siempre digo que el ser humano puede dejar de creer en Dios, pero no puede dejar de crear sus propios dioses. Deja de creer en Dios y sigue creando sus propios dioses. Entonces, lo que es muy importante es compartir en qué sentido el retorno a la relación personal con Dios, el satisfacer la sed de Dios, es la fuente última de satisfacción existencial más profunda. Todo lo demás pueden ser aspirinas, como dice como dice Isaías, teas que alumbran durante un tiempo, pero a corta distancia. En un mundo a oscuras totalmente, la gente funciona a base de linternas. El problema es que las linternas son de corto alcance y duran poco, mientras que la luz verdadera está en Dios. Y la necesidad de la sed de Dios es permanente. Es increíble la cantidad de dioses y de ídolos que el hombre se ha creado hoy en nuestros días. La sociedad de hoy es muy creyente. La idea de que el siglo XXI no es espiritual o religioso es un error tremendo. El hombre hoy cree más que nunca. Lo que pasa es que cree en los dioses que él mismo se ha fabricado, ¿verdad? Por tanto, yo le hablaría a esta persona con toda naturalidad de los problemas que no son solamente de los creyentes, son de todo ser humano. Todos tenemos esta sed de Dios, el problema está en cómo la satisfacemos, ¿no? Decía Chesterton, el gran pensador apologeta irlandés, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, cree en cualquier cosa. Cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, cree en cualquier cosa, ¿sí? Yo creo que en estos temas, por lo menos mi propia experiencia profesional y con mis propios pacientes, es que hemos de acercarnos con absoluta naturalidad. Como seres humanos tenemos unas necesidades de sentido, de propósito, de identidad, de esperanza, que son comunes a todos, seas creyente o no. La clave, la respuesta está en dónde y cómo las satisfaces. Y si tus dioses y tus creencias satisfacen estas tres grandes dimensiones que hemos hablado: la identidad, la esperanza, el sentido de la vida. Esta es la razón por la que yo no soy ateo. Yo no soy ateo porque no hay ninguna filosofía humana, ninguna religión que pueda satisfacer de una manera plenamente satisfactoria a estas tres preguntas, excepto la fe cristiana. Esta es la conclusión a la que yo he llegado. Nos hemos ido a un tema apologético, un tema que he trabajado bastante, el tema del ateísmo, pero creo que responde un poquito a la pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta. Allá detrás, y había otra aquí, pues de estas dos y cerramos con estas dos preguntas. Una allí detrás y otra aquí. Sí, mi pregunta es para personas que son creyentes de verdad y están pasando por un proceso de ansiedad, el cual más viene dado por heridas emocionales de la infancia y demás, que estas heridas ya no solo le provocan esta ansiedad, sino que también le afecta en su imagen o en cómo permean las realidades bíblicas de Dios en su vida, impidiéndoles a lo mejor poder vivirla de una manera a nivel de experiencia, aunque a nivel de creer las crean plenamente, ¿no? Ahí, desde un punto de vista de trabajo clínico, ¿qué se atacaría primero? ¿El tema de renovar esa relación con Dios o el tema de sanar esas experiencias pasadas? No sé cómo... Yo creo que las dos cosas ocurren simultáneamente. Ambas ocurren simultáneamente, no podemos separarlas. Es fascinante, y hablo como profesional de la salud mental con más de 40 años de experiencia, es fascinante el poder terapéutico del Evangelio.
El Evangelio transforma vidas, os lo puedo asegurar. El Evangelio transforma vidas, porque tiene una capacidad de cambio, una capacidad terapéutica extraordinaria. Y quizás en un caso como el que estás comentando, lo que es muy importante es que esta persona conozca realmente al Dios de la Biblia, cómo es Dios realmente, porque muchas veces tenemos conceptos distorsionados de Dios que nos pueden venir enmascarados pues por la manera como ha sido nuestro Padre terrenal, puede venir enmascarado por muchas cosas, ¿no? De hecho, detrás de muchos casos de ateísmo, por desgracia, se esconden personas que rechazan a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, rechazan a un Dios que ellos creen que es Dios, pero que no es realmente. Por tanto, es muy importante conocer realmente cómo es Dios, y la mejor manera es conocer a Jesús, que es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Conocer a Jesús, que es la fuente de toda luz en este sentido. Yo creo que ambas cosas van simultáneamente y son inseparables. La última pregunta, entonces. ¿Había una última pregunta ya detrás o no? ¿Me ha parecido? ¿No? Muy bien, pues entonces lo dejamos así. Acordaos, si queréis recibir más información del libro Guarda tu viña, que lo tenéis aquí, si lo queréis ojear, ponéis vuestro nombre y correo electrónico aquí, os mandaremos la información del libro.